de Sebastián Izquierdo, reapareció Nicolás Gicaneo con un duro video contra distintos referentes y espacios de la derecha chilena, sector con el que ha sido públicamente identificado, ¿cierto? El activista afirmó que le da vergüenza ser de derecha y cuestionó a Sin Filtros, Axel Kaiser, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Nayib Bukele y Donald Trump. ¿Creen que faltó alguno por ahí? Porque si no, veamos el video, las declaraciones que dio Sebastián Izquierdo. A ver. Me da vergüenza ser de derecha. Me da vergüenza ser de derecha cuando los de derecha ven Sin Filtro y la cofradía. Me da vergüenza. Me da vergüenza ser de derecha cuando los hueones hacen discursos como de que los ricos trabajan muchísimo y los pobres son unos flojos. Me da vergüenza ser de derecha cuando hueones como el Hans Marowski y otros, y muchos en la derecha, hablan de que O'Higgins inventó el término chilenos por ahí por el siglo XIX, y cuando en realidad antes de que llegaran los españoles este lugar se llamaba Chile y el idioma que se hablaba se llamaba Chilidungún. Me da vergüenza ser de derecha cuando hay autores como Axel Kaiser que confunden el catolicismo con el comunismo primero, en su libro El Papa y el Socialismo, luego confunden el catolicismo con el woke, en su libro La Neoinquisición, y terminan confundiendo el comunismo con el nazismo, en su libro El Nazicomunismo. Me da vergüenza ser de derecha cuando reducen todo a Estado o mercado, como si fueran las únicas formas de interacción social. Me da vergüenza ser de derecha cuando los hueones son serviles, fanáticos de un referente específico, sea Kast, Kaiser o el que sea, o el que salga, siempre va a haber uno, y no hacen ninguna crítica a su propio sector ni están dispuestos a tener ningún... Quiero hacer un par de apuntes. ¿Es un manifiesto esto? Sí, pero Sebastián Izquierdo tampoco es alguien al cual podamos admirar. Es un personaje de internet. Estoy siendo amable con la definición. Sin embargo, sí llama la atención porque es parte de estas internas que hay en ese grupo. Se está fragmentando la derecha. Radical, sí. Sí. Hay un quiebre. Lo comentamos que lo que nosotros, nuestra tesis sobre lo de Sin Filtro, una batalla entre los republicanos y los nacional libertarios con canales de streaming metidos. La batalla de la Luca. Yo le pondría la batalla de las Lucas. O de la Luca. ¿Sabéis cómo lo conceptualiza él? La fachósfera. En vez de la manósfera. No, pero es que esto es pura plata. Esto es pura plata. No, quedaste fuera. No hay convicciones. No, pero si aquí Sebastián Izquierdo era una persona que lideraba las primeras manifestaciones de la derecha y finalmente, por falta de recursos, porque él terminó diciendo así como que se pasa mucho con estos influencers o con estas personas que se ponen esta capa de defender a este sector y cuando los mecenas lo dejan de financiar, terminan pidiéndole, decían, oye, no nos han pagado, muchachos. Cuando sí, los descartan cuando no. Y lo piensan claro. Entonces dicen, no lo pero valoran. Sebastián Izquierdo, el final de Sebastián Izquierdo termina siendo con dos amigos en un departamento en el centro pidiendo plata por internet. Hoy te acuerdas de ese que le pegaron y lo grabaron. ¿Cómo se llamaba? Salían, la señora sí. Meche, le decían. No, sí. A ver, hubo un momento en donde esta historia nos sorprendían y aparecían en los medios. Entonces Sebastián Izquierdo, es más, el papá de Sebastián Izquierdo es un personaje y le llaman Big Left. Yo quiero mandarle un saludo a Francisco Ortega. ¿Roberto Belmar? ¿Solamente? Sí, ahí lo encontré. Francisco Ortega, escritor nacional, él lee todo y ve todo este mundo que es esta fachosfera que comienza a desarmarse a propósito de lo que dice Izquierdo y que tiene una renovación. Claro. ¿Cachai? Que también hay que admitir que tienen esa capacidad de renovación que otros grupos no tienen. Pero porque tienen los recursos ahí, po. Porque hay gente que les pone la plata y al final, voy a hacer una analogía, es como cuando empezáis a darle comida a tus animales, bueno, y no todos comen nomás, po. Y al final es eso. Usted que dice que es una granja. Por respeto a la granja no lo diré. Me gusta su política animalista.